Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema mirando la prueba desde otra perspectiva. El apóstol Pedro nos enseña en una de sus epístolas: amados, no se sorprendan del fuego de la prueba como si les estuviera pasando algo fuera de lo común, sino tengan el conocimiento de que los mismos padecimientos o las mismas cosas están aconteciendo a todos sus hermanos alrededor del mundo. El apóstol Pedro le estaba escribiendo a una iglesia que estaba experimentando persecución, así que definitivamente esta iglesia estaba en el fuego de la prueba. Pero según el tiempo ha ido pasando, por alguna razón, amado hermano, le hemos dado a la prueba una connotación negativa. Hemos comenzado a asociar la prueba con las consecuencias de pecado o de malas decisiones, y esta perspectiva no es bíblica. Y una de las tantas razones que tenemos para esto es que en muchos de los púlpitos solo se está hablando de la bendición, solo se está hablando de los beneficios que Dios trae y quiere traer a su pueblo. Solo nos están dando las cosas buenas que la Biblia enseña que Dios tiene preparadas para nosotros. Y Dios verdaderamente quiere hacer estas cosas. Aunque la palabra prosperidad tenga en estos tiempos una connotación negativa y muchos la vean como una falsa doctrina, la verdad es, amado hermano, que la prosperidad es bíblica y que Dios quiere prosperar a su pueblo. La verdad es que la Escritura enseña que Dios quiere hacerle bien a su pueblo. La Escritura nos enseña que Dios quiere que nosotros crezcamos, seamos bendecidos. Una y otra vez estas cosas están en la Biblia. De hecho, el apóstol Juan escribe: amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Así que estas cosas, amado hermano, son verdaderas. Sin embargo, también es verdadero que vamos a pasar tribulación. Es verdadero que vamos a experimentar persecución, rechazo, que vamos a ser malinterpretados. Estas son palabras de Jesús. En el mundo tendrán aflicción, pero regocíjense, yo he vencido al mundo. En otra parte, el maestro enseña: si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas secas? En otra parte, Jesús enseña, hablándole a sus discípulos y hoy a nosotros: si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría y los aceptaría, pero como no son del mundo, el mundo no los ama. Y es importante que entendamos y mantengamos en balance estas cosas. Y en el día de hoy quiero presentar a través de pequeños ejemplos bíblicos ciertas oportunidades que solo se presentan en el momento de la prueba y ciertas cosas que acontecen en nuestra vida que solo se pueden experimentar en el momento de la prueba. La primera cosa que podemos experimentar en nuestra vida a través de la prueba es que Dios nos reposicione de un lugar de comodidad y nos posicione en un lugar de incomodidad y probablemente de sufrimiento para que seamos de bendición a otra persona. La evidencia para esto, si no me equivoco, la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 5, entre el versículo 1 y el 12. Debería ser la historia de Naamán el sirio. Y el versículo nos enseña que de Siria salieron bandas armadas, hicieron una inquisición y trajeron a una joven israelita, la cual terminó sirviendo en la casa de Naamán. Y note que la Escritura no nos enseña que esta mujer hebrea pecó en ninguna manera, y que la única razón y el único propósito por el que ella estaba allí es que Dios quería usarla para traer palabra a la vida, en este caso de la esposa de Naamán, para que Naamán se le hiciera llegar a su esposa, de que había la posibilidad de que Naamán
fuera sanado de su lepra. Y cuando tú continúas leyendo la historia te vas a dar cuenta que así acontece. Así que la Biblia no registra que esta muchacha o esta señora, no sabemos la edad en la que estaba viviendo, pero sí sabemos que era de nacionalidad hebrea, que le servía a Jehová Dios de los ejércitos, y que después de pasar un tiempo en la casa de Naamán se dio cuenta que Naamán era leproso, y a través de ella Dios trajo la palabra que iba a cambiar la vida de este hogar, y que de hecho cambió la vida de Naamán y de su familia para siempre. Así que es muy probable que una de las razones por las que estamos experimentando pruebas en nuestra vida es que Dios nos está reposicionando en un lugar donde vamos a traer una palabra que va a cambiar la vida de aquel que la va a escuchar para siempre, que no hemos entrado en la prueba por la presencia de pecado, ni por juicio, ni por condenación, sino porque la mano de Jehová le ha placido, que esa es la manera en que nos va a llevar a ese lugar. De hecho, si somos honestos, sabemos que muchas veces, por lo menos en mi vida, la gran mayoría de las veces, Dios me tiene que mover en contra de mi voluntad, porque yo no quiero dejar mi zona de comodidad, yo no quiero entrar en incomodidad nuevamente, no quiero entrar en un proceso que me va a causar dolor. Sin embargo, estos procesos son necesarios y muchos de ellos podríamos evitarlos, pero esa es una enseñanza para otro día. Así que la primera posibilidad no, la primera forma de ver propósito en la prueba en el día de hoy es que Dios nos esté reposicionando para bendecir a otros con la palabra que ya ha puesto en nuestras vidas. La segunda, en el día de hoy me gustaría hablarte de Daniel en el foso de los leones. Cuando tú llegas a la historia, tú te das cuenta de que Daniel termina en el foso de los leones por su fidelidad a Dios. Y Dios permite que él pase toda la trayectoria del proceso, pero Dios se encarga de que Daniel no sufra daño. Y la razón detrás de toda esta prueba era que Darío, que era el rey, viese el poderío, la fidelidad de Jehová Dios. Y esto solo acontecía a través del despliegue de la prueba en la vida de Daniel. Así que muchas veces, amado hermano, podemos entrar en prueba, en momentos difíciles, de hecho situaciones peligrosas, porque estar en el foso de los leones era algo de vida o muerte. Sin embargo, Dios lo permite sabiendo que Él va a mantener a su siervo con vida y que tal situación no iba a dañar a Daniel, para que otras personas obtuvieran la revelación de que Él es Dios, de que Él cuida de los suyos, de que Él protege a los suyos, de que cuando su mano está sobre alguien, las cosas que normalmente matarían a otras personas no matan a los suyos. Haga un alto en su vida y mira hacia atrás y póngase a pensar cuántas cosas usted ha atravesado en su vida que otros han atravesado y han muerto. Yo he visto esa verdad en mi vida, pues yo era un drogadicto. Era totalmente común escuchar que tal o cual persona murió de una sobredosis o murió de tal o cual manera. Pero aquí estamos. Y si usted mira hacia atrás en su vida, se va a dar cuenta que al igual que Daniel, usted ha pasado situaciones donde peligrosas y difíciles, y Dios lo ha guardado simplemente. Y digo simplemente no por minimizar, sino por juntar las oraciones que quiero decir, porque no tengo palabras exactas para poder expresar lo que Dios está haciendo, para que otros vean a través del despliegue de la prueba en nuestra vida el poder de la mano de Dios. En mi vida personal, yo no le tengo que decir a las personas que me conocieron en aquel tiempo de drogadicción que mi Dios es real. La obra que Dios ha hecho en mi vida en el tiempo que estoy viviendo habla por sí misma. Así que otra posibilidad de que experimentemos la prueba en nuestra vida es para Dios desplegar públicamente su poder, su soberanía y su fidelidad alrededor de aquellos que nos ven. Otra razón por la que podríamos estar pasando por la prueba la encontramos de hecho en el libro de Daniel. 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y al igual que Daniel, estos hombres terminan
en el horno de fuego porque se niegan a adorar la estatua que el rey había hecho. Sin embargo, esto es un poco diferente, porque la historia nos enseña que estos 3 jóvenes fueron atados antes de ser echados dentro del fuego. Así que podemos ver esas sogas que los estaban atando como ataduras o como limitaciones, porque la intención de mandarlos a atar era limitar sus acciones, limitar sus movimientos, limitar sus posibilidades, era restringirlos, era mantenerlos de hecho atados y subyugados a aquello mientras el fuego los consumía. Así que poniendo esto en perspectiva, aquellos hombres entraron al horno de fuego, a la prueba, con una atadura, con una limitación, con una restricción, con algo que los mantenía subyugados a algo. Y cuando leemos la escritura, nos damos de cuenta de que el fuego del horno consumió lo que los estaba atando, pero ellos no fueron consumidos. Así que otra posibilidad por la que estamos experimentando la prueba es para Dios liberarnos de algo que nos está limitando, para Dios traer liberación de algo que nos está subyugando, para Dios liberarnos de algo que está trayendo restricciones a nuestra vida y restringe nuestros movimientos, nuestra capacidad de tomar decisiones, que nos limita, que nos mantiene bajo su autoridad, porque mientras estos jóvenes estaban atados no podían ponerse de pie. No fue hasta que las ataduras fueron consumidas que ellos se pararon. Y es importante que entendamos esta porción bíblica. La Biblia nos enseña que mientras ellos estaban dentro del fuego, dentro del horno de fuego, había una 4ª persona con ellos, que el ángel de Jehová estaba caminando con ellos allá adentro. O sea, en este proceso específico donde Dios nos está liberando de estas ataduras, donde Dios nos está liberando de estas cosas que nos mantienen subyugados, atados, limitados, Él está en el proceso con nosotros. Así que tenemos que tener presente esta posibilidad. ¿Por qué? Porque nuestra liberación va a dar testimonio de nuestro Dios. Porque cuando Dios remueva las cosas que nos están limitando, va a servir de testimonios para aquellos que nos están viendo. Porque ninguna de las pruebas, amado hermano, son privadas. La Biblia nos enseña que estamos caminando con una nube de testigos alrededor nuestro, que somos como cartas abiertas. Pero por alguna razón la gente continúa insistiendo en enseñarnos que estas cosas pasan en privado, pero no es la evidencia bíblica. Estas pruebas, amado hermano, han pasado bajo el conocimiento de un grupo de personas. Así que lo que quiero decir, eso no significa que todo el mundo y el mundo se va a enterar del proceso que estamos pasando, de la prueba que estamos pasando o de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero Dios siempre se va a encargar de que un pequeño grupo sepa qué está pasando para Él glorificarse. Y aunque tú no lo creas, cuando Dios se glorifica en nuestras vidas, Dios nos da una posición de estima ante los ojos que vieron lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cuando retrocedemos en la historia, todas estas personas que pasaron por esta posición, por estas situaciones, ganaron una posición de estima. Daniel fue promovido, Sadrach, Mesach y Abednego fueron promovidos. La única persona que la Biblia no nos deja claro qué aconteció con ella fue la misteriosa, la mujer sin nombre de Segunda de Reyes capítulo 5. Pero el resto de las personas que pasan la prueba han tenido una promoción en sus vidas. Así que con o sin promoción, Dios se va a glorificar en nuestras vidas, pero es importante entender estas cosas. Es importante que tengamos en mente que la prueba no es el fruto del pecado, no es el fruto de nuestros errores, sino que Dios puede estar usando la prueba para una de estas cosas en nuestra vida. Y como último en el día de hoy, la prueba, de hecho, hay 2 puntos más que me gustaría presentar y someter ante la consideración en el día de hoy. El próximo que me gustaría presentar es que la prueba está diseñada para revelar deficiencias en nuestro carácter, debilidades en nuestra vida, y ahora lo vamos a ver en Pedro. Sabemos que capturan al maestro, el maestro está siendo azotado, Pedro está en la prueba, está turbado, está nervioso, tiene miedo,
está intentando de buscar un grupo para pertenecer y se está calentando en el fuego. Lo conocen y él niega al maestro. Y esto revela una falta de carácter en Pedro. Esto revela una debilidad en Pedro que iba a servirle de estorbo en el ministerio que más adelante le esperaba. Sin embargo, gracias a que la prueba revela esta debilidad, encontramos a Jesús después de su resurrección trabajando con este problema y restaurando a Pedro en la famosa escena: Pedro, ¿me amas más que a estos? Y gracias a este proceso encontramos a Pedro en el libro de los Hechos convirtiéndose en el primer pastor de las ovejas, haciendo cosas extraordinarias para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Póngase a pensar, amado hermano, un hombre que niega al maestro primero, predica a Cristo después. No tan solamente esto, el Espíritu Santo lo llena de tal manera de que Pedro no tenía que orar por los enfermos. Pedro caminaba y el Espíritu Santo sanaba a los enfermos que entraban en contacto con la sombra de Pedro. Y es el mismo Pedro que la prueba reveló falta de carácter, que la prueba reveló que tenía miedos, temores, inseguridades. Y todo esto fue revelado en la prueba, pero después de ser trabajado, Pedro se convierte en el primer pastor. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces la prueba va a revelar nuestra debilidad, nuestra falta de carácter. ¿Qué puedo decir? Nuestras fallas. Podemos decir tanto en esta parte del proceso, pero esto no significa que es el final del proceso. Dios está haciendo esto porque nosotros no podemos orar por algo que no sabemos que no está ahí. Muchas veces leemos la Biblia pero no la entendemos. Cuando la Biblia nos enseña que la luz resplandece en las tinieblas no prevalecen sobre ella, está hablando de estas cosas. Cuando la luz resplandece y vemos las cosas como son, entonces vemos nuestra debilidad, vemos nuestra falta, vemos nuestros defectos, vemos la fealdad de las cosas que cargamos en nuestra vida, cómo ofendemos a nuestro Padre Celestial, cómo negamos con nuestras acciones a nuestro Señor Jesucristo, cómo ignoramos la voz del Espíritu Santo. Pero esto, amado hermano, no es el final. Esto es una parte necesaria del proceso para poder experimentar restauración, sanidad en nuestra vida y podernos convertir en aquel hombre o mujer que Dios creó que nosotros fuéramos para hacer la obra que Él nos diseñó. Si escuchaste la enseñanza anterior, les enseñaba de que Dios tiene un destino ya creado para nosotros desde antes que nosotros nazcamos. Así que es importante que tomemos en consideración que la prueba está diseñada para revelar estas cosas que van a servir de estorbo en la obra que Dios ya ha preparado para nosotros. Y ahora sí, el último punto en el día de hoy es Job. Y aunque la prueba de Job estaba diseñada también para echar fuera los temores y los miedos de Job, que esa es la raíz del asunto, la prueba de Job tenía una segunda faceta. Y tenemos a Job que lo dice claramente. Decía: de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. La prueba, amado hermano, está diseñada para que Dios se haga real en nuestra vida. No es lo mismo caminar con un Dios que hemos oído de Él que caminar con un Dios que hemos visto en nuestra vida. Y la prueba, amado hermano, es una de las herramientas que Dios utiliza para hacerse real en nuestras vidas. Al final de todo lo dicho y hecho, amado hermano, espero que esta corta reflexión, que esta corta enseñanza traiga un nuevo punto de vista a tu vida cuando hablamos de la prueba. Y a modo de resumen, para finalizar en el día de hoy, la prueba está diseñada para removernos y reposicionarnos en un lugar donde la palabra que va a salir de nuestra boca va a cambiar las vidas de aquellos que las escuchen. La prueba está diseñada para mostrar la fidelidad de Dios en nuestra vida, mientras Dios se muestra a Dios ante los ojos de aquellos que nos están viendo. La prueba está diseñada para consumir las cosas que nos atan, que nos limitan, que nos subyugan, mientras Dios camina en el proceso con nosotros ante los ojos de los testigos que lo presencian. La prueba está diseñada para revelar debilidades y problemas de carácter en nuestra vida que pueden servir de estorbo cuando comencemos a movernos en el ministerio, en el llamado o en la obra que Dios tiene preparado para nosotros. Y número 5, la prueba está diseñada
para que ya no sea el Dios del que hemos oído, sino que se convierta en el Dios del que hemos visto. Espero que esto cambie tu perspectiva de la prueba y que puedas entender que aunque la prueba no se siente bien, el fruto de la prueba es bueno y va a llenar nuestra vida de gozo y alegría. Y quizás ahora puedas entender por qué el maestro enseñaba: en el mundo tendrás aflicción, pero alégrense porque yo he vencido al mundo. Es por eso que la Biblia nos enseña que ningún arma forjada prosperará en contra de nosotros, los hijos de Dios, porque lo que el mundo y el diablo arroja en contra de nosotros para hacernos daño, Dios lo vuelve para trabajar a favor nuestro en una de estas áreas que hemos mencionado en el día de hoy. Te bendecimos, te damos muchas gracias por estar con nosotros en otra enseñanza de palabra y presencia. Te esperamos en el próximo episodio.